Ahí están viendo, ¿no? Sí, ahí se ve bien. Sí, se ve. Ah, por ahí podemos poner lo del modo presentación, ¿no? Ah, sí, capaz que queda mejor. A ver Sí, si sí. se ve más cerca. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, Hola, ¿qué buenas tardes. tal? Todo bien. Bueno, vamos a dar comienzo al encuentro 3. En este caso vamos a hablar del módulo 3, eh, que trata temas como funciones, modularización, Pydantic. Hay algunas cositas más que van a poder ver ustedes en el notebook que subimos al aula, pero hoy en particular vamos a hablar de estas tres cosas: funciones, modularización y Pydantic. Igualmente, cualquier cosa que no mencionemos y quieran hacernos una pregunta, la pueden hacer. Ahí está. Bueno, empecemos con las funciones. Las funciones son un bloque de código al que le vamos a dar un nombre y va a terminar siendo una tarea específica que nosotros le digamos, pero va a tener la ventaja de que se puede reutilizar. Es decir, yo hago una función en una celda y después la puedo llamar en otra y funciona. Esto sirve casi siempre, acá no tengo, más que nada para no tener que estar repitiendo, por ejemplo, todo este bloque de código que se puede hacer, pero yo ya usando calcular, que es el calcular antigüedad, y dándole estos valores, puedo usar directamente la función que hayamos creado y la puedo llamar en el momento que yo quiera sin tener la necesidad de escribir todo el código que tiene adentro. Veamos acá. Teníamos, bueno, vamos a aplicar una regla real que existe hoy en la plataforma que tienen ustedes, que es, ya la estuvimos viendo en los encuentros anteriores, que es importe antigüedad, la C02208. La condición de entrar en la plataforma dice que si en la key del cargo salarial no tenés como valor M5 o D5, el resultado va a ser bueno, el número que provenga de esta regla. Si no, va a ser el número que provenga de esta otra regla. Esto lo podemos encapsular en una función en Python, que es lo que le mostraba recién. Entonces, siempre las funciones empiezan escritas así con def, que es para definirla. En este caso le pusimos nombre de calcular antigüedad. Y acá vamos a listar los parámetros que va a necesitar esta función para funcionar, la redundancia. El salario básico, el sueldo básico, los años de servicio y el cargo. En una buena práctica es usar estas comillas triples para describir. Esto entra como un poco en el concepto de clean code que hemos visto las clases anteriores, como para decir en este bloque que no es de código, sino que es un texto como si fuese un comentario, qué es lo que está haciendo esta función. Fíjate. Acá le ponemos calcula la adicional por antigüedad de un agente, que es básicamente la regla esta de importe de antigüedad. Los argumentos son sueldo básico, que es el monto del sueldo básico del agente; año de servicio, que es la cantidad de años de servicio que prestó ese agente; cargo, que es el tipo de cargo que tiene el agente. Y returns te muestra lo que devuelve una vez que usas la función, que es el monto adicional por antigüedad. Bueno, definimos acá porcentaje por año, creo que en la regla anterior. No lo decía. Porcentaje por año, los cargos especiales, y le decimos si el cargo no está dentro de estos cargos especiales, el porcentaje que tenés que ponerle es este número. Si no, el otro porcentaje cero. Este también lo podríamos haber
escrito acá, que es el porcentaje año 2. Sí. Y le ponemos este valor. Y acá directamente solo ponemos esto. Entonces, bueno, acá tenés, si es M5 o D5, les va a poner este, y si no, le va a poner el otro. ¿Y qué va a devolver? Bueno, el sueldo básico por el porcentaje por los años de servicio. Si miran... Ah, pensé que ya estaba corrido esto. Perdón. Capaz que me he tardado un cachito. Y acá lo probamos con algunos agentes. Lo que hicimos es armar un diccionario con datos de agentes ficticios que nos inventamos. Le pusimos un nombre, el sueldo básico que cobra, los años de servicio y el cargo que tienen. Y armamos acá un bucle donde le decimos para cada dentro de agentes, o sea, cada agente dentro de agentes, el resultado va a ser calcular antigüedad, que fíjense que es lo que le habíamos, el nombre que le habíamos puesto a la función. Perdón, que lo pasé muy rápido, que lo encuentran. Y le pasamos de dónde va a tomar. Bueno, del aquí básico, del aquí años y del aquí cargo, que son los tres parámetros que nos pedía la variable calcular antigüedad. Y acá le decimos que nos imprima el nombre de la persona, el cargo que tiene y los años de antigüedad y el resultado final que surgió de este cálculo. De ahí nos va a dar que Ana, que es M3 y tiene 8 años, va a recibir esta plata, pero Luis, que es M5 y tiene 15 años, va a recibir esta plata. Todos estos valores inventados por nosotros, ¿no? Pero no, para que lo vean. Los parámetros por defectos y argumentos nombrados. Por lo general, los parámetros pueden tener valores por defectos y además se pueden pasar los argumentos por nombre sin importar el nombre. Esto es útil para cuando en una liquidación hay algún valor normativo estándar. No sé, si, por ejemplo, para el presentismo, que por ahí tenemos los porcentajes, 50%, 20%, el completo, el 100%, que son como factores. Acá les ponemos otra vez, vamos a definir la función calcular presentismo como sueldo básico, ausencias y porcentaje. Calcula el presentismo según la cantidad de ausencias. Los argumentos son el sueldo básico, que es lo mismo que hoy, el monto del sueldo básico de la gente. Las ausencias, que es la cantidad de ausencias en el mes que tuvo ese agente. Por defecto es 0, si no le pasas ningún argumento va a ser 0. Y el porcentaje completo, que es el porcentaje del básico que representa el presentismo. En este caso un 10. Y te devuelve el monto de presentismo correspondiente. Fíjense que acá calculamos si las ausencias son iguales a 0, el factor va a ser 1. Si las ausencias son menores o iguales a 2, supongo que está medido en días, esto, a 2 días, es 0,5. En otro caso, es decir, que las ausencias son más de 2 días, 0, no te corresponde presentismo. Y le pedimos que nos devuelva el sueldo básico por porcentaje por factor. Disculpa, Sofi, no sé, creo que es Sí, mi... ¿Se está tildando ahí en se le tilda o solo mi computadora? ay, no sé. No, se ve perfecto. Se ve bien. Ah, entonces espero que no, porque por momentos
deja de cargar la imagen. Espero que grabe Ah, bien. Espero sí, que no sea un problema de mi compu. Pero ok. bueno, Capaz que eso es el wifi, igualmente ¿no? Gracias, igual por puede ser. avisar. Sí. Bueno, nada. Me apago la cámara y me muteo por las dudas. Capaz que. Dale, genial. Cualquier cosa, si alguien distinto de Janis no ve y no, o no escucha, desmutece y avísenme porque no tengo manera de darme cuenta yo, si no me lo No, dicen. hasta ahora se está escuchando bien y la imagen está siempre bien, no hay tildadas ni nada parecido. Genial, muchas gracias. Bueno, y acá le pedimos que nos imprima nos calcule el presentismo y le damos el valor de el, el básico y que las ausencias son cero. Después, con ausencias por defecto, que también no le damos el valor, pero como las ausencias por defecto son cero, fíjense que estos dos valores son los mismos, el posicional completo y con ausencia por defecto. Con ausencias iguales a 1, vemos que nos da y sueldo básico 15.000, no, 150.000, perdón, nos da 7.500. Y bueno, este creo que nos quedó igual que el de arriba. O sea, fíjense que en función de los parámetros que le van dando acá, por ejemplo, si ponemos ausencias 3 a le da 0, porque es lo que habíamos dicho. Le pone este valor en realidad. Eso, bueno, va a depender del valor que tenga cada uno. Pero la gracia de esto es ver que nosotros podemos definir esta función acá y después cada vez que pongamos esto, vamos a estar calculando lo que nosotros dijimos que queríamos calcular en esa función. Bueno, algo que también está bueno charlar es dónde viven las variables que creamos. Si nosotros creamos una variable dentro de una función, es local. Pero si la definimos por fuera de esta función va a ser global. Un ejemplo que trajimos acá es que en general en la liquidación, cuando las constantes son normativas, las variables van a ser globales porque necesitamos poder usarlas en cualquier lugar de la plataforma. En cambio, cuando quizás sean algún cálculo intermedio de una suma o algo así, puede ser vivir solo localmente. Veamos acá. Creamos esta variable porcentaje nocturno. Fíjense que la estamos creando por fuera de la función. Y le estamos diciendo, bueno, calcular el adicional nocturno con sueldo básico. El adicional nocturno, en este caso lo inventamos nosotros, es el sueldo básico por el porcentaje nocturno. Entonces devuelve el adicional. Acá le pedimos que nos calcule el adicional nocturno por, ¿cómo es? Por un salario de 150.000 pesos. Bueno, nos dio un adicional de plata de 112.500. Fíjense que creo que en este siguiente, si nosotros ahora queremos imprimir la variable adicional, nos va a decir que no existe. La variable adicional la creamos acá. Porcentaje, no, perdón, acá. Adicional, que va a ser el sueldo básico por el porcentaje nocturno. Esto, si viene una variable igual que esto, o sea, criada con una multiplicación de otras dos, no va a estar, no la vamos a poder usar por fuera de la aplicación de la función. En cambio, porcentaje nocturno, si lo queremos llamar, no sé cómo puedo hacer para, ahora los voy a mostrar acá. Ah, bueno, esperen que
Fíjense, está. Volví a correr esto porque lo definí acá arriba. Esto, si quieren, lo muestro de nuevo. Nos tira un error de nombre, porque adicional solo existe acá adentro. Y en cambio, porcentaje nocturno nos dice, bueno, es 0,75. Acá no le puse el print, pero uy, se puede, se puede poner igual y el resultado es el mismo. Así que bueno, eso es más o menos esto de la explicación de dónde están las variables y para qué sirven las funciones. Ahora, Janis, no sé cómo estás de No, ahí va. Wi-Fi. Creo que si no lo pongo tipo, si no agrando la pantalla, se filma bien, se graba bien. Y no hay ningún error. Así que Bueno, cualquier cosa me dicen, bueno, si se llega a ahí cortar o dejo, algo. ahí dejo de compartir así te doy. Va, ¿querés que comparta yo? Dale. No, no, yo comparto. Dale, ahí voy. Eh, Bien. Bien, ahora vamos a ver los otros dos temas que nos quedaban, que es modularización. Modularizar no es más que dividir un programa en partes más pequeñas. Es decir, poder setear un programa o una secuencia dentro de Python de forma tal que o sea, que cada una quede con una responsabilidad clara. O sea, poder determinar cada paso secuencial en una función o una definición clara para que justamente sea mucho más entendible el script eh, para todas las personas. Entonces, el objetivo es que el programa principal sea legible como una secuencia de pasos. Primero vamos a ver un caso sin modularizar, que bueno, va a ser más difícil de leer, en donde vamos a definir sueldo, años, ausencia, turno y cargos como 150.000, 8, 1, D y M3. Bueno, esto es una forma de definir varias variables de una sola vez con una coma. Y entonces lo que hacemos es definir la función ant, que es de antigüedad, que es igual a sueldo por 0,01 por años, y luego una secuencia condicional, que es si ausencia es igual a 0, entonces el presentismo es igual al sueldo, que es el sueldo básico, por 0,10. Si no, si ausencia es menor a o igual a 2, el presentismo va a ser igual a sueldo por 0,10 por 0,5, y en caso contrario, el presentismo va a ser igual a 0. Y luego lo mismo hacemos para el turno. Si turno es igual a D, entonces nocturno es igual al sueldo por 0,65. Y si no, el turno es igual a C, el nocturno es igual a sueldo por 0,2, por 2, perdón. Y en caso contrario, va a ser igual a 0 nocturno. Entonces lo que hacemos es, el total va a ser igual al sueldo más la antigüedad más el presentismo más el cargo nocturno. Y le pedimos que nos imprima todo el detalle de cada uno y luego el total para las variables que definimos. Entonces nos va a dar un resultado donde nos va a decir que el sueldo básico es de 150.000, la antigüedad es de 12.000, el presentismo de 7.500 y el adicional nocturno es de 112.500. Si vemos, no es súper imposible de entender esto, pero sí no queda tan claro en la secuencia, es un poco más rústico. Entonces, para hacerlo de una forma más clara, si modularizamos, perdón, podemos definir diferentes funciones. Entonces, por ejemplo, acá definimos 4 funciones. Lo tenemos en principio el cálculo de la antigüedad, que las variables que vamos a usar es básico, año y cargo, y que nos regrese, o sea, que el resultado de esa función sea el básico por 0,012 si el cargo es o M5 o D5. En caso contrario, que lo multiplique por 0,01 y eso que lo multiplique por años. Entonces ahí ya definimos el cálculo de la antigüedad. Luego tenemos la definición del cálculo del presentismo, donde tenemos las variables que usamos son básico y ausencia, y que nos regrese el básico por 0,10. Perdón, si escuchan una gata llorando, es mi gata que está ahí. Pero bueno, espero que no les interrumpa.
0,10 por, y acá multiplicamos por 1 si la ausencia es igual a 0. Si no, 0,5 si la ausencia es menor o igual a 2 y en caso contrario 0. Y lo último, y después definimos cálculo para el turno, que vamos a usar básico y turno, y que nos regrese el básico por D 0,75 o C2 y que de eso nos devuelva la función. Entonces, por último, vamos a hacer la función liquidar agente utilizando básico, años, ausencia, turno y cargos, y en donde nos va a devolver el cálculo que habíamos hecho antes, que es el básico más el cálculo de antigüedad, básico, años y cargo, más el cálculo de presentismo usando básico, ausencia, más el cálculo del turno usando básico y turno. Entonces, de esta manera vemos que nos devuelve lo mismo, pero las funciones quedan mucho mejor presentadas y más legibles. Sabemos que antigüedad es para calcular antigüedad, calcular presentismo y calcular turno. Y por último, en liquidar agente usamos todas esas funciones que definimos previamente. Esta es una buena práctica al momento de poder hacer una secuencia, como puede ser la liquidación del sueldo, donde tenemos varios componentes y una forma clara de hacerlo es teniendo funciones bien claras que nos determinen para qué sirve cada una. Si vemos el caso anterior, es mucho menos legible. Si bien podemos entender la secuencia, no queda tan ordenado y no queda tan secuencial. Otras alternativas, características que tiene esto es definir módulos. Hicimos recién son una parte de la modularización. Python también nos permite mover esas funciones a archivos separados y traerlas con import. Entonces lo que podemos hacer es, si tenemos un script donde tenemos, o sea, un notebook, donde tenemos muchas funciones, lo que podemos hacer es definir funciones por fuera de ese script y luego las traemos en el momento que las necesitemos. Entonces, por ejemplo, puede ser from liquidación.conceptos import calcular antigüedad. Entonces sabemos que en este archivo tenemos el cálculo de la antigüedad. Entonces directamente lo que hacemos es ir importando esas funciones para no tener que definirlas todas en el mismo archivo, en el mismo notebook, y así queda más ordenado todavía. Entonces eso probablemente es lo que hace la plataforma internamente. Cada parte del sistema está en su propio archivo Python y cuando necesita una función la importa. En Colab trabajamos todos juntos porque es un entorno de aprendizaje, pero la lógica es la misma. Entonces, si no tenemos funciones o no tenemos muchas funciones y en un mismo script lo podríamos hacer, pero esta es la manera más ordenada de hacerlo. Y por último, vamos a ver la librería Pydantic o Pydantic, que es para validar los datos del contrato. Entonces, esta es una librería especializada en validación de datos y definición de modelo. Su función central es garantizar que los datos que recibe un programa cumplen con las reglas definidas antes de que el programa las procese. Esto es ni más ni menos que poder determinar si los datos que estamos importando, por ejemplo, de una API o de una fuente de datos externa, cumplen con los requisitos que necesita esa variable. Entonces, un ejemplo puede ser si tenemos edad, por ejemplo, y en vez de tener 30 escrito con número, tenemos escrito con string, nos puede llegar a tirar un error. Los diccionarios no validan nada. Si alguien pasa, por ejemplo, horas 2.30, que acá es lo mismo, con edad o horas o alguna variable que necesite o que tenga que tener un dato integer o float, si definimos algo del estilo, un diccionario no nos va a decir que hay un error. O sea, el cálculo falla silenciosamente. Entonces, Pydantic lo que hace es definir la estructura y las reglas de los datos una sola vez y la validación ocurre automáticamente. Entonces, una vez que tenemos definido esto, cuando corremos directamente nos arroja el error que tuvo. Bueno, Una consulta, por favor. sí. ¿Este Pydantic es propio del Python o es un desarrollo de ustedes o de alguien específico? No, como en el entorno de Python tenemos muchas librerías
Y una de las librerías es esta, es PyDantic, que es específico Perdón, del entorno de Python. perdón. Sí, Ustedes discúlpenme, pero yo soy muy obsesivo. Librería es un lugar donde se venden libros, que lo que estamos buscando es una no. biblioteca, entonces. Eh, sí, Es bueno, una, es una acotación al margen, muy al no, sí, margen. igual Discúlpenme, sí. tenemos de No, biblioteca sí, y no de librería. claro, sería más una biblioteca, pero en el uso común, cuando llamamos a No, esta esa es la cosa. traducción literal de library, que es biblioteca. Pero no importa, es una acotación al margen que a mí me vuela la cabeza nada más. Perdón y disculpen todos, por favor. No, no, está bien. Está muy bien la votación. Pero bueno, como se llama comúnmente dentro de la programación es como librerías. Eh, Ahí, Juan, te voy a pedir por favor si te podés mutear, porque estoy escuchando el eco. Gracias. Pero bueno, gracias por la acotación igual. Todo suma y sirve, pero no es más que una de las librerías o bibliotecas que están dentro del entorno de Python y que lo que se hace es importar para hacer el funcionamiento de... no es más que una secuencia de algoritmos, lo que está desarrollado para usos específicos. Bueno, espero que se haya entendido y si no, después vuelven a consultar. Sí, sí, perfecto, no hay problema. Gracias. De nada. Bien, entonces instalamos y el primer modelo, el contrato de la gente, el modelo de Pydantic o Pydantic es una clase que hereda de Base Model, que también es otra librería. Cada atributo tiene un tipo anotado y Pydantic valida automáticamente que los datos cumplan esos tipos. Entonces, from Pydantic le importamos Base Model, Field Validation y Validation Error, que son diferentes funciones que tiene esta librería. Y bueno, después DateTime, que es para secuencias o series de tiempo. Y Typing literal, bueno, otra función que necesitamos para esto. Entonces, en principio, lo que hacemos es definir una clase que es contrato agente que utilice Base Model. Entonces, acá lo que definimos es qué tipo de datos se va a correlacionar con cada variable. Es algo, pueden pensarlo como si fuese un diccionario donde tenemos una clave y un valor, pero esto específicamente nos define el tipo de dato que tiene esa variable. Entonces, por ejemplo, el de abajo va a ser un integer y en este caso, fill gt igual a 0 es que no puede ser 0, sino que tiene que ser mayor a 0 o distinto de 0. El nombre, que sea un string, texto, acá no se le pone ninguna condición, sino simplemente que sea un texto. Encargo lo mismo. En horas semanales, que sea un integer, donde el fill sea g igual a 20 y le igual a 48. Esto quiere decir que tiene que ser mayor o igual a 20 y le igual a 48 nos dice que tiene que ser menor o igual a 48. Entonces sería entre 20 y 48 horas, inclusive esos dos extremos. El sueldo básico decimos que sea float, es decir, que puede ser con decimales, puede ser o sea, un número con decimal, donde también tiene que ser mayor a 0. Año de servicio es integer, también tiene que ser mayor a 0. Y establecimiento, acá decimos, usamos la función esta literal y vamos a dar una lista que sea J, S, E, A o B. Entonces, donde usa exactamente estos valores. Que es como, por ejemplo, cuando digamos el tema del cargo, si no está dentro de ese cargo, bueno, no tiene un error. Entonces, acá sí o sí tiene que haber alguna de estas 5 variables o elementos de la lista. Y luego la fecha de ingreso tiene que ser date. Por eso habíamos importado el datetime. Acá no puede haber ni un integer, ni un string, ni cualquier otra variable. Entonces, lo que hacemos es un field validator de cargo, el validador personalizado sobre el campo cargo.
class method y definimos la función validar cargo, donde vamos a poner la clase y b, que sería como nuestra función. Entonces, si no pertenece, o sea, si b, si no, y b dentro de 0, en m o d y b1 o sea, los siguientes valores que tenga la lista, isDigit es la función, entonces el primer carácter debe ser m o d y todo lo que sigue debe ser un número. En caso de que no suceda algo, o sea, que no se dé esto, le dice que nos devuelva un error. Entonces, donde el cargo inválido debe ser un tipo M3 o D5, etc. Entonces, de esta manera definimos los errores en relación a las funciones, perdón, a las variables que determinamos en relación a su tipo de dato. Si no se cumple esto específicamente, entonces nos va a devolver un error. Entonces, acá vemos que tenemos algo correcto, digamos, como que tenemos datos que sí son válidos. Tenemos contrato igual a contrato agente, le bajo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, nombre de Rosana Pérez, cargo de 5, hora semanal 35, sueldo básico 150.000, año de servicio 10, establecimiento de fecha de ingreso, un dead time. Entonces le decimos que nos devuelva el contrato de bajo, cargo y el básico. Entonces en este caso no va a tener ningún error porque están bien cargados los datos. En cambio, si tuviésemos, por ejemplo, también un contrato agente, pero en este caso vemos que el cargo, por ejemplo, es A3, entonces ahí sí nos va a devolver un error y nos dice value error, cargo inválido A3, debe ser tipo M3, D5, etc. Entonces, de esta forma nos devuelve el error, que si no hubiésemos definido previamente toda esta secuencia de tipo de dato en relación a una variable, no nos hubiese saltado este error y esto lo hubiésemos pasado por alto. Entonces, si tenemos un listado muy largo de una base de datos muy larga, es muy difícil darnos cuenta de estos errores si no tenemos una secuencia una secuencia del estilo que nos detecte estos errores. Entonces, acá, ¿qué pasa cuando los datos no son válidos? Pydantic detecta automáticamente los errores y los reporta con mensajes claros, evitando que cálculos erróneos contaminen la liquidación. Entonces, casos inválidos, por ejemplo, tenemos legajo igual a 1, nombre test, cargo M3, horas semanales 60, sueldo básico. Bueno, tenemos acá muchas definiciones de todos estos conceptos. Y a través de un bucle decimos que para i en caso, o sea, para i caso dentro de enumerate, que nos devuelva los casos inválidos, tomando como caso, contrato agente, perdón, dentro del caso, y que nos devuelva el error en caso de que lo encuentre. Entonces, cuando corremos, vemos que nos dice que el caso 1 falló en las horas semanales, porque el input debería ser menor o igual a 48. Entonces, cuando vemos horas semanales, perdón, 60. Entonces, en este caso, lo mismo. Si no hubiésemos tenido esta secuencia previamente seteada, capaz que 60 lo pasamos por alto y bueno, nos tira un error al momento de, no sé, por ejemplo, hacer un cálculo de cuántas horas semanales en promedio trabajan los empleados y eso nos arrojaría un promedio por encima del cálculo real y nunca detectaríamos ese error. Y también vemos que en el caso 2 falló, cargo nos tira un error, porque cargo inválido, gerente, debe ser del tipo M3 o D5. Y acá lo mismo. Si no tuviésemos
o sea, esta lectura a veces lo podemos pasar por alto porque gerente parece un cargo, pero en realidad no corresponde con ninguno de los cargos que habíamos definido previamente. Entonces, finalizando, lo que vimos hoy es cómo definir una función. Luego vimos los parámetros por defecto, que son valores normativos estándares. La modularización, que es la liquidación dividida en conceptos independientes, es decir, tener una secuencia más ordenada y más definida paso a paso. Luego, en Pydantic vimos el base model, que es el modelo de contrato que recibe la plataforma, y el field validator, que son las reglas de negocio, cargo con formato M3 D5, monto mayor a 0. Bien, entonces, más o menos eso es a grandes rasgos un poco cómo generar funciones dentro de Python y también los diferentes usos que tienen y las formas de uso. Y Pydantic es muy útil en el caso de que, como decía previamente, cuando estamos, no sé, por ejemplo, voy a poner un caso más genérico, más avanzado. Si estamos haciendo alguna migración de datos, para poder corroborar si todos esos datos cumplen con los requisitos, directamente usamos una librería del estilo. Entonces, al momento de importar datos, ya nos aseguramos de que esos datos no tienen errores y después podemos hacer un análisis más consistente. Pero bueno, ahí si tienen alguna pregunta específica, por si alguien, no sé, tiene más conocimiento o lo que sea y quiere preguntar algo que no vimos, nada, estamos ahí abiertas a preguntas. También está bueno que Pydantic tiene como esta parte en la que vos podés convertir el tipo de datos. Si te viene, por ejemplo, en minúscula, ahora que estábamos con la D5, dice D5, pero la D es minúscula, podés vos decirle que te lo convierta directamente. Entonces lo está leyendo porque está bien, eso es un error, pero quizá fue de tipeo del que cargó a la persona en la base de datos. Vieron que muchas veces cuando ingresa alguien se carga manualmente o a través de, no sé, un formulario de Google que hace a la gente completar y ahí sí, te ponen, por ejemplo, cuando la respuesta es de sí, no, si la tienen que escribir, por ahí te ponen un sí con minúscula, otro con mayúscula, otro con una minúscula y una mayúscula. Y sí, está bueno que con esa librería podés homogeneizarlo todo. Además de detectar si alguna respuesta está mal, te ayuda a que te queden todos los datos listos para lo que sea que tengas que hacer, ya sea calcular el sueldo, ya sea, no sé, hacer un gráfico con esos datos. Disculpa, ¿podrían Sí, compartir nuevamente la creación del caso base ese que nos mostraron hace un ratito? sí, ahí lo comparto. Gracias. También esto que decía Sofi, por ejemplo, si hay en horas, por ejemplo, si tenemos definido 30 entre comillas, como si fuese un string, igual en ese caso lo va a convertir automáticamente a 30 como si fuese un integer. Para que se entienda, muestro esto y para que se defina. Por ejemplo, si yo acá tuviese directamente así, no sé si ahora me va a tirar error porque capaz que. Ah, no, sí, bueno, no lo puedo hacer. Pero después pruébenlo. En este caso no va a tirar error. Directamente esto lo convierte a 30. Entonces, escrito así para Python es un string, o sea, sería un texto. Pero por defecto ya entiende de que es un número. Decías esta parte de acá, ¿no? Sí, sí, donde estaba la creación de la clase del caso base del el objeto este contrato agente sería así. Está bien Sí, el caso, el modo base, digamos. claro, este sería el modo base que usa base model, que es como la secuencia Sí, sí, tal cual. para definir, bueno, todas estas variables. Entonces, acá lo que hacemos, en realidad no estamos definiendo variables, sino que estamos diciendo qué tipo de variable o qué tipo de formato tiene que tener esa variable. Sí, sí, Eh, exactamente. Estás definiendo lo que está bien, digamos.
Exacto. Claro, Entonces, acá legajos, si ponemos, no sé, Sofía, claramente nos va a tirar un error porque no es un integer. Y después, en caso de que, por ejemplo, acá que es un string, no le estamos poniendo ninguna otra condición. ¿Podríamos ponerle condiciones? Sí. Podríamos decirle que, no sé, que de mínimo tiene que tener 3 letras para que sea un nombre y máximo, no sé, 30. Que a veces ese máximo nos sirve para restringirlo justamente la variable para que no tengamos información de más, porque capaz que se filtró un dato o se escribe algo que no corresponde y decimos, bueno, no es un nombre, no puede tener más de 30 letras. En caso contrario, o sea, que existe un error porque sería raro, capaz. Pero esa definición es la regla de negocio. Ahí depende de qué es lo que se quiera validar y ya ahí queda por fuera del lenguaje y va por el criterio de la regla de negocio. Eh, por ejemplo, acá esto de horas semanales, que vaya de 20 a 48, puede haber trabajos donde capaz que sí, sea de mayor cantidad de horas y no necesariamente tiene que ser 48, pueden ser, no sé, más horas. Pensando, no sé, un trabajo gastronómico que generalmente tienen más horas, lamentablemente. Pero bueno, eso depende de la regla de negocio que esté utilizando. Pero de acá no sé si tenías alguna pregunta puntual o querías que lo repasemos todo. No, no, quería ver si lo podíamos repasar. Incluso después vos tenés una definición abajo de una función, esa función validar que tenés más abajo, validar cargo, ¿esa también pertenece al objeto este o es por fuera ya? Para mí es por fuera. Em, o sea, acá lo que hacemos es esto de contrato agente, decís. O esto de acá, perdón. Perdón, no, no, lo de ahí arriba. La Ah, función esto. está, ya te digo, validar, sí, sí, El de validar, fin. digamos, Esto de acá. lo hizo eso, tal cual. Ahí estás. Sí. ¿Ahí estás dentro de la clase todavía o ya, o desde la Esto realización de llama el field validator sería como justamente eso, hacer la validación de cargo, claro. y luego el class method definimos la de validar cargo con la clase y b. Entonces acá lo que hacemos es como el- sería como la variable que pongamos, Ah, que está después perfecto, se sí, va a sí. utilizar, Ahora entiendo. si es M o D o y, perdón, esto de acá, o sea, esto sería como que sea un dígito. Entonces, lo que definimos acá es una condición de dice, si no se cumple esto, entonces elevame o decime que hay un error. Está bien, es una Entonces, acá validación. Ok, definimos, claro, el error, básicamente. O sea, acá lo que hacemos perfecto. es la clase, que es lo que debe ser, y después decimos, bueno, en relación a esa clase, si no se cumple, acá lo hacemos solamente para esto, digamos, para estas dos, que es, perdón, acá estamos hablando de 0, bueno, no quiero, capaz que estoy haciendo medio lío, pero esto se refiere a cargo, porque cargo lo habíamos tenido previamente, ¿o no? Sí, sí, algo así, sí. Siento que lo estoy mareando un poco. No, no, Pero no, acá no pasa hablamos nada. específicamente de MID, que es lo de que hablamos del cargo, Sí, justamente, sí, sí, y perfecto. después que tiene que tener un dígito. Entonces, si no se cumple con esto, si no es M o D y algún dígito, entonces el cargo va a tener un error. Sí, sí, perfecto. Y Gracias. acá le definimos lo que nos dicen. Entonces, cada cargo inválido debe ser del tipo M3, D5, etc. Ok, ok. fíjense ahí, por ejemplo, que nosotras le ponemos M y D porque hay como algo específico en una regla definida del cargo salarial que te dan algo si sos de esa categoría, la M, la D, y es 5 o 3, no sé, no me acuerdo en qué Ujú. fórmula está, pero sí, en este caso la definición de la función sí está dentro de la clase esta que definimos, Claro. porque va a validar los datos que entren por esta clase. O sea, va a decir
Va a validar si lo que tenés en cargo es un texto, si lo que tenés en horas semanales es un número entre 20 y 28, creo que es, o 20 y Ujú. 48. O Y sea, te acá dice vemos sí, el 0 es el Sí, está primer perfecto. elemento que tenemos, que sería la dentro del D, cargo, la la D o M, la M. y después 1 y 2 puntos sería como el resto, pero en este caso siempre tenemos uno solo, o sea, aunque se ponga Sí. uno también estaría bien, y el 2 puntos no podría evitarse. Pero bueno, es para decir, bueno, el O que sea, venga después, que sea un dígito. depende de la característica del Claro, cargo en este caso, ¿no? Y ahí te dice sí. O sea, si esto no pasa, tirame error. Y si no, ponémelo en mayúsculas. Si ya está en mayúscula, la parte de return B upper es que te ponga la B, que es el primer valor, en mayúscula. O sea, te va a poner todo en mayúscula, pero los números no claro. existen en mayúscula y en la minúscula. Te Sí, pone cierto. las letras en mayúscula. Y ahí es lo que decíamos hoy de si capaz que te ponía una M minúscula, te funciona. Está perfecto. Eh, Sí, apuntaba a eso mi pregunta, apuntaba a eso que me acaban de decir, así que está bien, está perfecto. Perfecto. Bien. Gracias, Andrés. Te hago una pregunta. Perdón. Sí. ¿Se pueden ¿Sí? Sí, anidar estas clases? Sí. Por ejemplo, Podés. por ejemplo, estoy viendo ahí que tenés el nombre y el apellido, por ejemplo, que tengas una clase persona donde, no sé, validar el número de documento, el nombre, la dirección, una cosa por el estilo, y después tenés el agente, por otro lado, y tenés adentro la clase persona que valida los datos de la persona y la clase del agente que valida los casos de la información del agente. ¿Se puede hacer eso o tenés que tener una por una? No, sí, se pueden ir anidando. O sea, vos ya tenés, por ejemplo, acá esto, contrato de agente, la clase, y después podés llamar a nombre dentro de esta clase y ya va a entender de que es un string. O sea, eso se puede hacer. Ah, perfecto. Eh, ¿era esa tu pregunta o entendí mal? Sí, sí, no, a ver si lo podía, no sé si lo declaraba en otro lado, ponele, ya lo tenía y lo reutilizaba o lo tenía que volver a hacer de nuevo. No, sí, sí, se puede reutilizar. O sea, es distinto a esto que explicaba Sophie de las funciones de scope, donde si son locales quedan definidas ahí. Esto es una clase, entonces ya queda definida dentro del modelo, por así decirlo. Sí, sí, esto ya está claro, ya lo entendí. Pero quería saber si desde acá también podía llamar a otro lado o tenías que hacer una validación propia de cada clase, digamos. Ah, No, no, sí se puede. bien. O sea, igual la diferencia de eso, capaz para dejarlo en claro, lo que es una clase de base model, porque nosotros podemos definir una clase sin base model. Entonces, cuando vos definís una clase, eh, no te queda, o sea, después no se verifica esto, que ponemos toda esa secuencia de reglas. Directamente lo definís como si fuese más como un diccionario, por así decirlo. Cuando hacemos un base model nos queda mejor organizado y podemos poner esto de, de estos fields que serían como las restricciones que tiene esa variable. No sé si capaz que confundí más, pero No, sí, está eh, bien. Yo entendí. bien, A mí ok, me quedó claro. Está listo. bien. Gracias por la pregunta. Em, pero bueno, esta como otras librerías eh, tienen múltiples usos y estos son algunos de los usos, ¿no?, que tienen. Eh, Más que nada como para que entiendan qué se está haciendo por detrás y qué sucede nada, en estos casos cuando cargamos un dato que no es el correcto, bueno, que nos devuelva un error. Porque es muy común que cuando importamos datos de algunos lugares haya datos mal cargados y bueno, al momento de analizar se nos pasa por alto, o sea, es muy común. Así que bueno, para eso sirve esta librería.
No sé si en el entorno de la plataforma esto funciona hoy, porque no sé cómo toman los datos ahí, no sé cuál es la base de datos de personas, pero está bueno como para construir algo desde cero, no sé. Quiero empezar a trabajar con ciertos datos y les pongo yo como mis propios límites y lo que quiero que tenga cada variable. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Sí. Una consulta sobre el Pydantic, o Sí. como se diga. Vamos a suponer que yo tengo un archivo plano con los datos y lo quiero pasar ese archivo plano a una base de datos. Y quiero validar eso con el Pydantic. ¿Cómo conecto el archivo de datos, el archivo plano y la base de datos? Bien. Ahí, o sea, primero deberías tener definidas cada variable dentro de tu texto plano. ¿Qué variable? Bueno, estas que definimos, por ejemplo, legajo, edad. Y una vez que ya lo tenés, definís la clase con base model. Y luego lo que vas a hacer es pasar esa clase o esa definición, validación de errores a través de ese texto plano. No sé si es un CSV o lo que sea. Pero en este caso sí lo hacemos con datos generados a través de una lista o de un array. Pero bueno, cuando tenés un texto plano, después lo que hace Python es convertirlo más a un array o a un data frame y eso mismo después lo pasas por la clase. Claro, O sea, tendrías que primero importar el texto plano, que es donde entiendo tendrías tus datos, que es esto que mencionaba hoy que les íbamos a subir cómo se hace, al menos Excel o CSV, para que lo vean. Y después, una vez hecho eso, ahí sí tenés que definir las clases, lo que sea, en función de las variables que tenés, ¿no? O sea, en este caso vos entiendo que en tu texto plano ya tienen nombre, ya tenés tus datos armados. Y Python te los lee, te los termina leyendo como un data frame acá en su formato. Y después podés hacer la validación de datos. Acá lo mismo, nosotros creamos nuestros propios pequeños ejemplos, pero en esencia el código es igual, tenés que crear tu propio validador para los datos que tengas, que son estos validadores personales que también están en un módulo que está cargado en el aula. Algunos ejemplos más que el que mostramos hoy. Bien. Y después para pasarlo a la base de datos. ahí podés generar esta secuencia de regla de negocios que directamente te devuelva el dato que vos quieras. Eh, o sea, si no le especificás nada, te dice que hay errores. Ahora también esta secuencia se puede complejizar más y podés decir dato por dato en caso de que no sé, por ejemplo, si 30 está escrito con string 30, bueno, devuélvemelo como un integer 30. Todo eso es una condición. Después más específico, no sé, si un nombre está escrito todo en minúscula y quiero que sea todo en mayúscula, bueno, también lo puedo poner condición. Eh, o no sé, los diferentes tipos de errores que puedas llegar a ver, para que te lo devuelva de cierta manera, tenés que poner esa condición. Entonces, de esa forma, ahí sí te los va a devolver en formato correcto, si no, solamente te va a decir que hay un error. O sea, en estos casos que vimos, eh, algunos te dice directamente el error o algunos te lo devuelve corregido. Pero para hacer eso tenés que generar las reglas variable por variable, o sea, de todas las variables. O sea, si tenés 150 variables, tenés que hacer la regla para las 150 variables o las variables que vos quieras corroborar. Pero eso es otra condición más que se pone dentro del uso de Pydantic. Y después simplemente tenés que iterar
que no sé si es lo que estabas preguntando, pero tenés que iterar por el data frame con un bucle for de lo que ya hemos visto y pasarle el validador a tu base de datos que te trajiste con el texto plano y te va a hacer lo mismo. Vos le pones, o sea, si tiene error, pone que tiene error, si no, hace tal cosa y lo hace. Es exactamente la misma que vimos ahora, que nosotros nada estamos iterando en esta de casos inválidos que mostramos, estamos iterando en un diccionario de tres registros, pero en el caso de una base de datos lo puedes hacer. Hay una función que se llama iterRows, que lo que hace es ir fila por fila de la base de datos y ahí es lo mismo. Simplemente como que el insumo a validar es otro, distinto al que estamos usando ahora, que estamos usando el diccionario, pero el código en sí mismo es parecido. Vas a tener que cambiar algunas cosas de esto, de iterar por fila en un DataFrame. Bien, No sé entiendo. si queda claro. Sí, sí. Gracias, Fernando. Gracias. Sí, es pensarlo un poco como un bucle también. Claro, Es eso mismo. por eso también el orden de las cosas que fuimos viendo, ¿no? Estamos empezando como de lo más pequeño y ahora, en este caso, ya usamos muchas de las cosas que vimos inicialmente, los tipos de datos, los bucles, los condicionales, los operadores lógicos. Todo eso que vimos en el módulo 1 y 2 eh, lo estamos enteramente casi todo usando acá. Desde los diccionarios para poner nuestros ejemplos hasta las cosas más específicas como los operadores lógicos, los condicionales. En la base siempre es lo mismo, pero bueno, tenés que adaptarlo como al contexto que vos tengas, ¿no? Que esto que decía Janis de si tenés 150 variables, bueno, te tendrás que fijar cuál a vos te interesa validar. Capaz que no es necesario validar todas. Depende del contexto y lo que quieras hacer. No sé si alguno más tiene alguna pregunta que les podemos responder. Bueno, igual si no en el foro también nos pueden hacer consultas si tienen. Bien. Eh, y bueno, nada, sería más o menos eso para este módulo. Y nada, también estaría bueno saber si les va sirviendo, si les va siendo útil. No sé si han podido utilizar también Colab o Jupyter. Bueno, eso es. O que lo tienen muy en claro, o capaz que no lo. Sí, sí, hay. No, no, por ahí hay que, Lo puse. por ahí hay que masticar un poco más las cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, nada, Sí, también. también estamos tirando conceptos nuevos todas las clases. Entendemos que es un montón. Y que de a poco también con el uso, eso es re importante, como ponerlo en práctica, porque si no sí, obvio, lees todo el módulo y corres lo que ya escribimos nosotros, pero por ahí está bueno que lo implementen en algo chiquito que tengan y ahí es donde empiezan a surgir las dudas. Sí, Analia, total. Al principio es un poco abrumador todo esto, estos códigos, decir, ¿qué es esto? Pero bueno, una vez que más o menos le van agarrando la mano, nada, está bueno. Es un lenguaje que está bien aprenderlo y soluciona muchas veces. Pero bueno, tengan paciencia también. Sí, Sí, tal cual, Luciano. soluciona todo. Sí, ya eso, entender el entorno o poder tener una primera aproximación está buenísimo.
Y bueno, después si tienen dudas nos van preguntando. O sea, el martes que viene, si de repente tienen una consulta de otros módulos anteriores, también háganla, no Sí, pregunten tal solo. cual. Perdón, por lo que veo y lo estábamos charlando recién, un poco con Fernando, un poco con Ernesto también, por ahí cuando vos tenés que recibir información por un archivo, estimo, veo, por lo menos es lo que escucho, que la mejor situación es recibir un archivo CSV, más que un plano así formateado, ¿no? Es como que ya tenés definido los campos y por lo menos de ahí creo que va más ordenado por ese lado. Sí, o No un sé en tu Excel experiencia también puede ser. cómo lo ven. Es que eso depende por eso con qué trabajan, porque a Claro. veces yo también, hoy en día se conectan con una API y, y bueno, igual la API es medio como un CSV también, es medio parecido. Claro, Lo que va por eso. haciendo es tomar eso, sí. Pero no sé si hay mucha diferencia en qué tipo de formato esté el texto. O sea, la base. No, No, Eh, seguro, pero eventualmente. el tema es que nosotros seguramente vamos a tener diferentes formas de alimentación del sistema y el tema es un poco saber eh, por mirado, ¿no? Capaz que otras personas tienen otras inquietudes, pero la idea Ujú. es cómo alimentar el sistema con la información, ¿no? De cómo viene. En mi caso, yo recibo mucho archivo eh, plano o CSV y bueno, nada, estoy como viendo eso. y cuando decís archivo plano, ¿qué otros tipos de archivo? ¿Qué formato? No, CSV, Ah, pero son por lo siempre general es CSV. plano o entregás plano o recibís plano y de ahí transformás. Sí, capaz algo que está Claro. bueno para entender eso es, no importa el formato en el que venga, cuando lo importamos a Python, como dijo Sophie, es un data frame. Ese data Claro, frame está alimentado desde la memoria RAM del momento. O sea, cuando importamos a Python, no es que estamos como duplicando la información en el disco rígido, ujú, pero sí lo hacemos en la RAM. O sea, nos sí, está consumiendo información de uso de ese momento, pero una vez que cerramos Python, ya esa información como que desaparece, entre comillas. O exacto. sea, el texto plano es lo que sí importa. Eso no lo tendríamos que perder. Claro, tal cual. Bien. Y después nada, con Excel también lo pueden importar y pueden importar por hoja. No sé, si tiene un Excel que tiene 10 hojas, pueden importar todas las hojas o alguna hoja específica. También pueden tener varios data frame llamados de diferentes maneras. Después también se pueden hacer join o merge también de los diferentes data frames. O sea, podríamos como agruparlos en una sola base de datos. Pero bueno, son temas que además no vemos acá, pero que sí se pueden hacer. Perfecto, perfecto. Está todo bien. Seguiremos investigando. Sí, lo bueno de hoy en día es que nos podemos sacar las dudas mucho más rápido. Sí, sí. No sé, hace 20 años capaz que la gente que agarraba Python tenía que ir a un libro Sí, sí. o era mucho más difícil. Así que bueno, nada, si no hay muchas más preguntas, las y los liberamos para que vayan a procesar esta información y nos vemos el martes que viene. El Ahora ya está martes. disponible, ¿no? Lo del módulo 4 Sí, queda disponible. pueden verlo. Así que, y esto después lo vamos a subir para que tengan la grabación. Bueno, perfecto. Gracias. Perfecto, gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Buena Adiós. Hasta semana. luego.